Quiero presentarles a Eduardo Donza. Eduardo Donza es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, y con él estoy en contacto para charlar sobre el censo, también sobre la pobreza del país, que siempre está en torno del 30, 40, algunas veces 45, ha rozado el 50%. Pero bueno, vamos a hablar con la gente que sabe y tiene datos duros al respecto. Eduardo, ¿cómo le va? Un placer. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, gracias por el llamado. Una pequeña corrección, ¿Cómo no? Soy el director, soy investigador. Perdón. Disculpe que lo tengo que lo acá, haga al aire, pero acá lo ubicaron en un nuevo cargo, acá me pusieron director. Sí, pero bueno. sí, pero a veces ocurre, pero el director es Agustín Salvia, pero disculpe que lo corrija. Bueno, no, por favor, gracias, igualmente sirve para tenerlo en cuenta. ¿Sirvió el censo? Sí, por supuesto, no, de eso no tiene que haber ninguna duda. Lo necesario de un censo, ¿no? Pensemos que es un esfuerzo muy grande que se hace como país, como comunidad, como sociedad. Es el operativo civil más grande que tiene un país, ¿no? Pensemos que en este censo, que tuvo una parte que se podía llenar por internet anticipadamente, participaron 600.000 personas, ¿no? Pensemos que tiene que ser el mismo día, formas coordinadas, la logística que tiene que tener para que llegue a censarse a los lugares más remotos del país, ¿no? Y es importantísimo para las políticas públicas, ¿no? Pensemos que es la única información sistemática que tenemos en el país que cubre a todo el país, aunque sean comunidades muy chicas o personas que viven casi en una forma aislada, ¿no? Entonces es estrictamente necesario para las políticas públicas, las políticas de salud que están tan cercanas, las distribuciones por localidades de la cantidad de vacunas se hacían según los datos del censo. La toma de decisiones de dónde hay poblaciones con mayores requerimientos, como usted decía, con respecto a la pobreza, que pasen mayores privaciones, ¿no? Porque siempre nos guiamos por las encuestas, pero que tienen un 60%, un 70% de la población económicamente activa, nada más, ¿no? Y las áreas rurales, la única información sistemática es la de los censos, ¿no? Y también para el sistema político, porque las representaciones de diputados salen de los censos, las distribuciones también de algunos recursos centrales del Estado, ¿sí? Y además se genera algo muy importante, que esto ya es una cuestión técnica, pero es importante comentarla, que del censo se arman los que son los marcos muestrales para la realización de encuestas, ¿no? Tanto encuestas públicas como encuestas privadas, que van a ser las que profundizan el estudio de las problemáticas, como pueden ser de las personas con discapacidad, de las cuestiones étnicas totalmente que no son tan comunes, ¿no? Entonces los estudios de las personas que pertenecen a pueblos originarios. Es decir, hay una información que sirve para la toma de decisión y también para estructurar futuros informes y estudios, y también para la representación política. Seguro. Bueno, eso va a tener un capítulo muy importante y aparte, ¿no? Porque si se calcula la densidad de población y hay una ecuación que después denota qué cantidad de diputados y senadores va a haber, con el descontento general que hay, si se agrega un poco más al gasto público, bueno, seguramente va a ser materia de revisión, pero me quiero meter en algo mucho más importante, que es la pobreza. Este número que hace muchísimos años, sea el color que fuere, ronda entre el 30-40%, que es muchísimo. ¿Cómo está ese índice hoy? ¿Y qué observan desde la UCA a niveles pobreza? Bueno, nosotros cuando hablamos siempre de pobreza, tratando de ver un poco, como usted lo dice, ¿no? Cómo viene en una forma sostenida en el tiempo. Hablamos que hay una cuestión estructural que venimos acarreando desde hace décadas. En la coyuntura de hace 2 años fue un golpe muy fuerte el de la pandemia, la cuarentena que se tuvo que hacer, y cómo muchas actividades no se pudieron desarrollar, tanto de producción como de comercialización.
Eso elevó el porcentaje de pobreza. Y un tercer factor que lo tienen muy pocos países, que atenta mucho contra la baja de la pobreza, que es la inflación tan elevada que tenemos en Argentina, ¿no? Ese es el problema actualmente más serio. Pensemos que cuando hablamos de inflaciones mensuales, aumentos de precios del 5 y 6% a nivel general, capaz que el índice de aumentos de los alimentos es del 7%, ¿no? Entonces, la capacidad de compra, ¿no?, de la familia, ya sea asalariados o trabajo por cuenta propia, o las transferencias del Estado, al mes siguiente valen un 7% menos, ¿no? Uh-huh. Eso es la cuestión más seria, ¿no? Lo cual indica que si no bajamos los niveles tan altos de inflación, y bueno, vamos a seguir en estos valores, son valores hasta cercanos a un 40%, porque al recupero de todo lo que son los ingresos de la familia no es con la misma velocidad que el aumento de los precios. ¿Cuánto necesita una familia hoy en la Argentina para no ser pobre? En el dato que es el de Gran Buenos Aires, después hay especificaciones según regiones, 95.000 pesos una familia tipo. Ven que es un valor elevado, ¿no? Que no muchas familias lo tienen como ingreso. Y teniendo en cuenta una inflación del 5%, ya el mes que viene tenemos que hablar arriba de 100.000, por lo menos. Precisamente iba a eso, ¿no? Con un 6 y un 7% de inflación en lo que son la canasta básica total, no es el aumento directamente del índice de precio al consumidor, sino que hay una canasta específica, la canasta básica total para la pobreza. Estamos rondando los 100.000 pesos, ¿no?, dentro de poco, el mes que viene, muy posiblemente, lamentablemente, ¿no? Entonces, esa es la cuestión más seria. Las transferencias del Estado no alcanzan, ¿sí?, para salir de la pobreza. Sí amortiguan un poco lo que son los niveles de indigencia, que son los más pobres entre los pobres, que están en el 8% de la población. El 8% de la población vive en hogares en los cuales los ingresos no le alcanza para esa canasta básica alimentaria. Ahora, si no existieran los programas de transferencias condicionadas, es decir, las transferencias del Estado, que no son jubilaciones o pensiones tradicionales, del 8% aumentaría al 18%. ¿Sí? Entonces vemos que no alcanzan, pero que son estrictamente necesarios, porque si no tenemos privaciones muy grandes en la población, ¿no? Lo que tiene que mejorar es el mercado de trabajo. Y lo que tiene que mejorar para que mejore el mercado de trabajo es la estructura productiva. Esa es la cuestión más seria. Como no mejora nuestra estructura productiva y se genera empleo en menor cantidad y muchas veces en menor calidad, ¿no? Tenemos que desarrollar. Lo central es concientizarnos de que hay que desarrollar políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y al aumento del trabajo, ¿no? Si no logramos eso, y que además tienen que ser consensuadas, porque no puede ser que un sector trate de transferir compulsivamente ganancias a otro sector, ¿no? Tienen que ser sostenidas en el tiempo, para lo cual tienen que ser consensuadas. Eduardo, cuando tienen reuniones con sus pares, miran estos datos, hacen comparaciones, miran hacia el futuro, ¿qué charlan entre ustedes? ¿Y cuál es la mesa también, seguramente, cuando se acerca alguna persona del ámbito del arco político, decir, ¿qué ven ustedes? ¿Qué podemos enlazar para trabajar y hacer foco? Pero principalmente, ustedes, entre sus pares, ¿qué ven de la República Argentina, de estos índices? Yo lo veo como un random, ¿vio? Cuando estas cosas que son cíclicas, que es todo se va vistiendo de diferente color, pero siempre lo mismo. Entonces es un círculo más que virtuoso, vicioso. Se habla siempre de pobreza, se habla de inseguridad, se habla de índices cada vez más bajos, de calidades de lo que quiera, y parece que estamos en esa encerrona, estamos en esa encerrona que nos lleva a anestesiarnos de administrar vuelos bajos, pobreza, indigencia, parches. Sí,
precisamente, lamentablemente, muchas medidas son eso, no son parches, ¿no? Aumento de las transferencias, con respecto a los precios, bueno, controles de precios, que son también necesarios, ¿no? Pero parecería que con algunos parches vamos a solucionar todo. Y lamentablemente vemos, cuando vemos así en décadas, no en la coyuntura, porque esto, como usted lo comentaba, no es cuestión de un gobierno, ni de este, ni del anterior, ni del otro, sino que se van acumulando privaciones, ¿no?, en las familias. Y hay un 25% de la población que está en una situación de pobreza estructural, ¿no? Entonces, a eso sí que es muy difícil salir. Y por supuesto que es una sociedad, no son personas que ya están mucho más desgastadas de una situación de hace 20 años, ¿no? Hay acumulaciones de privaciones, hay estar cada vez más en la periferia, no solo de la producción y el trabajo, sino también de las pautas culturales, muchas veces las pautas sociales, ¿no? Que después no nos explicamos cómo ocurren ciertas cosas o hay ciertas determinadas noticias, ¿no?, que vemos en los medios. Y hay como un deslizamiento de estar una tendencia que va empeorando. Por supuesto que si se toman buenas medidas políticas, sociales, económicas, se mejora, pero se mejora un poco, no se mejora tan significativamente como para volver a antes de las crisis, ¿no? Entonces, un poco nos vamos acostumbrando y estamos como cada vez un poquito peor, después se mejora un poco, después se vuelve a empeorar, ¿no? Pero la tendencia, lamentablemente, en Argentina, y eso cuando uno compara con otros países de América Latina, la tendencia es como al declive, ¿no? A una decadencia, a veces más marcada, otras veces recuperar un poco la calidad de vida, pero siempre con una tendencia a la baja, cuando otros países tienen un desarrollo diferente, ¿no? Tal vez no grandes éxitos, pero sino mejoras que son sostenidas en el tiempo. Eso es lo que no podemos lograr en Argentina, y por eso insisto, cómo tiene que haber, que tenemos que tomar conciencia, sobre todo los dirigentes, pero no solo dirigentes políticos, por supuesto, de todos los sectores, de esta necesidad de políticas de Estado que sean sostenidas en el tiempo. Tal cual. Gracias por atenderme. Le agradezco muchísimo este momento y también sus conceptos tan valiosos. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Igualmente. El investigador Eduardo Donza, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica de la República Argentina, hablando un poquitito sobre el censo 2022, para qué sirvió, para las políticas de Estado que pueda llegar a tomar el Estado argentino en torno a datos reales y certeros en sus políticas públicas, y también, por supuesto, hablando de la actualidad y de los datos duros de la pobreza y de qué contexto estructural se vive, y hace muchas décadas que no se puede salir.